Hao, bienvenidos, bienvenidas a este quinto episodio de nuestro recorrido por la historia de las distintas traducciones sobre el I Ching. Si vieron el video anterior, ya saben que este quinto episodio es una continuación, ¿no? Una segunda parte de el periodo que estamos viendo, que es el periodo revisionista. Es decir, vamos a abarcar del año 2010 en adelante. En realidad vamos a ver 4 traducciones en este episodio para completar entonces este periodo. Recuerden que en el episodio 4 habíamos trabajado las traducciones que aparecieron entre 2000 y 2010 con la contextualización histórica, social, política, etcétera, la de Jabari Fauré, la de Karcher y la de Hatcher, parece que riman esos últimos dos. Hoy vamos a ver entonces las de Margaret Pearson, la de John Minford, la de Lars Bo Christensen y la de Jeffrey Redmond. Esas que tienen allí. Bueno, comencemos entonces con Margaret Pearson. Margaret Pearson es doctora en filosofía, particularmente en pensamiento, filosofía china. Ella estudió chino en Taiwán, pero aparte de saber chino, estudió literatura china, nada más y nada menos que con Helmut Wilhelm. Sí, el hijo de Richard, que lo tiene allí en pantalla, lo habíamos mencionado en el episodio 2. Y Margaret también ha traducido textos clásicos chinos, por ejemplo, Lao Tzu o el Sun Tzu, el Lao Tzu, ¿no? Conocido como Tao Te Ching, o el Sun Tzu, un filósofo, Sun Tzu, un filósofo, un pensador confucianista, al chino moderno, ¿no? O sea, saben que el chino clásico literario es una cosa, el chino moderno es otra, entonces hace ese trabajo y trabaja mucho con la literatura china, Margaret Pearson. Tiene varios trabajos, artículos sobre todo al respecto, y obviamente su propia traducción sobre el I Ching. Pero bueno, dejemos que la propia Margaret Pearson en un minutito y medio, se presente. I'm the first woman scholar to translate this book, which is several thousand years old. The I Ching is one of the 5 Chinese classics. It is originally a book of divination, that is, of asking whatever spirit exists for guidance. First, you write down a question. Usually, the kind of question was something that you had already thought about, you knew you could do, okay? But you weren't 100% sure yet whether you should do it, how it would turn out, and when you should do it. This book does not predict the future. What this book does is teach us to look very carefully at what nature is doing and learn from nature. Jane's question ended up being, should I join a writing group this year? Now, I want you to think about that question, and I want you to take these 3 pennies, and I want you to shake them in your hands and then let them fall here. Tell me, how many heads and how many tails? 2 heads and 1 tail. Heads are 2, and tails are 3. So 2 heads is 4 plus 3 is 7, and a 7 is a solid line. So I'm going to write down a solid line. Okay. Now you need to do it 5 more times. Okay. Right now, it's mostly Western women who are using this book, and they're very badly served by the existing translations. Carl Jung was heavily influenced by a translation done in the 1920s. That translation was based on the scholarly understanding of the time that all women should be very submissive. Since then, there have been excavations in China which make it clear that at the time the original text was developed, around 1000 BC, some women were successful leaders of military campaigns. Elite women ruled their own cities, and the Chinese forgot that by the time the commentaries were written. My book is different. First, it's the first to be gender neutral. Second, it clearly separates the core text from the commentary, and most translations do not do that. Zane ended up with this figure. Bien, hasta ahí. Como
habrán escuchado, como habrán apreciado, anticipa bastante, ¿no? El matiz, el espíritu que va a animar su traducción. Es, como ella dice, la primera mujer erudita en traducirlo directamente del chino, en términos académicos. Habla del uso extendido que está teniendo el texto, que viene teniendo las mujeres. La construcción de la mujer en la China antigua y cómo eso se fue dejando de lado en la transmisión textual, incluso en las traducciones. Entonces, su texto, su traducción, se titula The Original I Ching, la publica en 2011 la editorial Total Publications. Fíjense que lo propone como una traducción auténtica del libro de los cambios basado en recientes descubrimientos. Este es su texto, entonces. Ella va a tomar como base, como texto matriz, el show y, es decir, el texto básico sin las alas, sin los comentarios, sin los escolios. Y aclaro que tiene una traducción que es muy recomendable. Es una traducción, es una introducción académica, obviamente, muy preparada académicamente para quien le interesa ese tipo de introducción o de abordaje. Pero bueno, ¿qué es esto del Chowi? ¿Qué significa que toma como base el Chowi? Perdonen un pequeño paréntesis, porque esto ya tiene que ver con el texto chino, pero ¿es lo mismo el Chou-I que el I Ching? No, no es lo mismo. Una cosa es el Chowi y otra cosa es el I Ching. Veamos muy brevemente la diferencia. Tenemos que remontarnos a la dinastía Chou, a la Chou del oeste, como hemos visto en el episodio anterior, o sea, la que va en 1046 a 2021 antes de nuestra era, y pensar en las figuras de Wen Wang y del Kong de Zhou, que aparece como el duque de Zhou, pero el Kong es un cargo político para administrar una zona. Entonces, ¿por qué son importantes estos dos personajes? El Wen Wang, o sea, el rey Wan, el soberano Wan y el Kong de Zhou. Bueno, porque Wen Wang es el que codifica el texto, es decir, los símbolos primarios que tiene por tradición, con toda la tradición oracular, él codifica un texto, les da un orden, que es el que conocemos del 1 al 64, un título y dictámenes o guazi a cada uno de los hexagramas o los qua. Y el Kong de Zhou lo que va a hacer va a codificar textualmente cada línea de cada qua, es decir, se llama de Jiaozi, y de esa manera, entonces, se constituye el Chou-I. Eso es el Chou-I, ¿sí? Como bien ven allí en el texto, Chou-I, o sea, los cambios de los Chou, es el texto codificado por Wen Wang y el Kong de Chou. Ahora, el Chou-I más los 10 escolios, es decir, más las 10 alias, más los 10 comentarios, eso es el I Ching, completo. Fíjense que son otros caracteres y se mantiene, pero aparece el carácter, bueno, un carácter bastante complejo de desestructurar, pero vamos a decir tratado, clásico, canon. Es decir, el Chowi pertenece a los fundadores de la dinastía Zhou y el I Ching es el Chowi más los comentarios de la escuela del maestro Kong, o sea, de Kong-Tzu, o sea, de Confucio. Comentarios confucianos no son comentarios de Confucio, sino que pertenecen a los pensadores a la escuela confuciana en época Zhou, estamos hablando, por supuesto. Entonces, Margaret Pitson va a tomar como base el Zhou-I, eso que tenemos allí remarcado. Y además se va a basar mucho en una versión particular, una traducción particular, que es esta, ¿la recuerdan? Pausen el video. Retornamos. ¿Se acuerdan? Si yo les digo que era una traducción, que había 33 qua, que tenía un nombre diferente, por ejemplo, el qua 2, el hexagrama 2 en el texto show es pum, pero en esta versión es chuen, ¿se acuerdan? O que tenían una secuencia diferente, fíjense, 1, 12, 33, 10 con respecto a los que conocemos. Vuelvan a pausar. ¿Se acuerdan entonces de qué versión estamos hablando? ¿De qué traducción? Claro, de la Ma Wan Tui del I Ching. O sea, la del profesor Edward Jones, y la va a tener muy en cuenta también. Sí, este I Ching, recuerden que obviamente tenía que ver con los descubrimientos arqueológicos en las tumbas de Ma Wan Tui. Volvamos al texto de Pearson, entonces, ella pretende de esta manera purificar
el texto, como dice ella, de los efectos distorsionadores de los comentaristas confucianos, para de esa manera reconstruir una situación de lectura próxima a lo que era el contexto de consulta de los primeros siglos de la dinastía Zhou. Fíjense qué interesante esta reconstrucción de un contexto de consulta que, como ustedes saben, la consulta también va a determinar el tipo de respuesta. Entonces, poder reconstruir ese contexto habilita también la construcción, el espacio de construcción de otro tipo de respuestas. Ella además introduce importantísimas actualizaciones en lo que es la hermenéutica, la interpretación del I Ching, particularmente en este caso centrándose en el Chou I, y estas actualizaciones provienen sobre todo de un enfoque más acorde a los avances contemporáneos de las últimas décadas de la sinología y particularmente en su traducción de los recientes lineamientos de los estudios de género. Y esto va a estar muy presente en su texto, como ustedes escucharon ella misma mencionándolo en el video que vimos hace un ratito. Lo primero que vemos cuando abrimos el texto, lo primero que vemos es esto. ¿Es una imagen? Sí, de una mujer leyendo un libro, una mujer china leyendo un libro, es nada más y nada menos que Pan Chao, es decir, la primera erudita china de la que se tiene conciencia. Incluso Margaret Pearson aclara esto, fíjense abajo, lo dice: Pan Chao, historiadora, fue una gran intelectual, prestaba servicios en el Departamento de Historia Imperial y les enseñaba a las mujeres del palacio y al académico Ma Yun. Jung y su alumno Chen Xuan estuvieron entre los exegetas más importantes de China, o sea, fueron formados por Pan Shao. Algunos de sus comentarios han sido utilizados para la preparación de esta traducción. Esta es una de las pocas imágenes que existen de una profesora mujer de la China antigua. O sea, es lo primero que nos encontramos, lo que le va a dar un tono a su traducción. Vayamos al texto. Es muy simple, es muy lacónico, pero también es muy fiel, muy preciso. Aparece la ordenación que conocemos según Wen Wang. Fíjense, este es el QA 18, con el sinograma correspondiente, con la constitución del cuadro, del hexagrama que conocemos, su transliteración en pinyin, Hu, y una traducción, en este caso al inglés, con el dictamen, con las líneas. Eso sería todo, y además una imagen. La imagen. Nos deberíamos preguntar, pero ¿no es que estaba basándose solo en el texto Chou? Porque, como todos sabemos, la imagen, o sea, la Daxiang, pertenecen a la tercera ala. No forma parte del texto Chou, ya es comentario confucianista. ¿Por qué lo introduce? Entonces, aquí podríamos pensar, no es tan así lo que ella propone. Bueno, en principio, tengamos en cuenta que ella misma se lo pregunta en la introducción. No era que estoy trabajando con el texto Chou, entonces ¿por qué introduzco las imágenes? Bueno, dice, en principio porque las imágenes, las da Xiang, no contradicen el sentido del Choui. Pero dice algo más interesante incluso al respecto, que fíjense. Ella dice, un trigrama representa un objeto de la naturaleza. Una imagen, que como ustedes saben, es la imagen según el hexagrama, en este caso tenemos el 18, ¿no? Montaña arriba, viento abajo. La imagen combina esos dos objetos de la naturaleza y nos da representa un fenómeno ya, un proceso natural. Entonces, esto, que ya es una imagen de la naturaleza, es complementado en la imagen con una descripción de las actitudes éticas, morales, más adecuadas para la situación descrita en ese hexagrama en particular que estoy trabajando. ¿Se entiende? Entonces, lo introduce porque cree que esto no va en contra del sentido del texto Chou, y dice algo bastante interesante para quienes les interese la vinculación de toda esta textualidad con los procesos energéticos. Por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? La cito: si este libro nos anima a salir y a adoptar la naturaleza como uno de nuestros maestros, habrá cumplido su objetivo. Los científicos han demostrado que caminar y observar con detenimiento los árboles y las plantas y los pastos ayuda a sanar nuestros sentimientos, nuestra emocionalidad, al fomentar la liberación de endorfinas. Fíjense qué interesante.
una muy buena justificación también de por qué incluye entonces las imágenes. Entonces, seguimos con el texto, tenemos las imágenes y después viene su propio comentario, el comentario de Margaret Pearson, que son muy interesantes, son muy ricos, que van en esta línea, ¿no? De recuperar lo natural con lo moral y lo ético. Y siempre al final de cada entrada van a ver que ella refiere a tres traducciones, que son las que tiene muy en cuenta. Yo creo que en ese orden, incluso de importancia para ella, fíjense la estima que tiene por estas tres, que son, bueno, la del profesor Edward Jones en primer lugar, yo creo que en ese orden, que la habíamos visto en el capítulo 3, la de Lynn, perdón, la de Jones sí creo que la habíamos visto en el capítulo sí, 3, la de Lynn, también la de Richard Lynn, ¿se acuerdan que incluía los comentarios de One Piece? Y como no podía ser de otra manera, la de Virgen a través de la traducción de Kerry Maines, ¿no? Que lo tienen allí, recordamos, eso lo vimos en el capítulo 2. Entonces, fíjense que ella tiene en cuenta otras traducciones, aunque está haciendo su propia traducción con esta mirada, con esta perspectiva singular que tiene sobre el texto. Hay traducción al español, allí lo tienen, está editado por la editorial Alue, traducido por Silvina Merlos, aquí yo lo tengo, ¿ven? Esta es la traducción al español. La traducción inglesa es distinta, es un poco más chiquita, un poco más gruesita, bueno, tiene una solapa, pero bueno, esta es la traducción al español. Em, Y veamos un caso específico, por ejemplo el 18, ¿no? Veámoslo directamente en traducción, porque es muy buena la traducción de Merlos, ¿verdad? Que no se le puede objetar nada, casi, es literal, le diría, fíjense, misma estructuración, pero todos conocemos el 18, ¿no? Ahora, ella lo traduce, lo habíamos visto anteriormente, fíjense, pero me voy un poco atrás, en inglés, miren en español, perfecta la traducción, la ramificación. ¿Cómo? Otra vez, pausen el video. Traten de pensar en la traducción más estándar que conocen de este cuadro. Y ahora volvemos. Claro, esta, por ejemplo, es la traducción de Bollerman de Virgen, ¿no? El 18, es el trabajo en lo echado a perder. ¿Cómo la ramificación? Es muy distinta a la traducción. Bueno, ella lo va a justificar, fíjense en los comentarios, el tenor de los comentarios, donde dice, cuando crece el bambú, de sus tallos se desprenden las ramas. Esto se asemeja a los vientos que soplan alrededor del pie de una montaña. Se trata de una parte saludable del crecimiento natural y del cambio. La esencia de las líneas parece residir en las ramificaciones, ya sean paternas o maternas. Ustedes saben, por ejemplo, en el texto de Virgen se habla mucho de lo echado a perder por la madre o por la línea materna o la línea paterna. Y en los tipos de crecimiento de las ramas o hijos que satisfacen las necesidades de toda la planta, es decir, la familia. Fíjense qué interesante la interpretación que está haciendo. Durante muchos siglos se aceptó otro carácter con el mismo sonido como título de este hexagrama, lo que estábamos viendo. Su énfasis también era puesto en los cambios desde los antepasados de los padres, pero su aspecto positivo estaba eclipsado por lo vívido de la imagen alternativa. Un recipiente que contiene una masa ondulante de insectos que consumen comida en descomposición. Ustedes saben esa imagen un poco fuerte, ¿no? Del 18, que tenemos de una olla tapada de comida y gusanos, básicamente. No obstante, el antiguo texto de Ma Wantuei, encontrado en la tumba de una duquesa Han, aporta más sentido, es decir, que es más coherente dado que hace referencia a los tallos y a las ramas y no al hecho de conservar alimentos infectados de insectos o de gusanos. Claramente una tarea imposible, dice ella, y desagradable. Bueno, después sigue un poco más el comentario, pero para que tengan una idea qué distinta que es esta traducción y cómo la fundamenta. Si tenemos en cuenta entonces esto, que su perspectiva, en las versiones tradicionales hay una imagen de las mujeres, estamos hablando, por ejemplo, las más canónicas, la de James Ligue o la de Richard Wilhelm. Si nosotros abordamos el texto, nos vamos a dar cuenta que al leerlo nos queda la impresión de que se otorga un lugar secundario y hasta despectivo a las mujeres en el texto, y los traductores, tanto Ligue como Wilhelm, lo hacen, no hay nada que achacarle, digo, lo hacen
de acuerdo al contexto de producción en el que enmarcan sus propias traducciones europeas. Una, por ejemplo, Ligue, que es la sociedad china del siglo XIX, y otra de Virgen, la sociedad china del principio del siglo XX. Entonces, hay obviamente toda una construcción, si quieres llamarlo así, un prejuicio de género que se cristaliza, se refleja en las traducciones. Vamos a otro ejemplo, que quizás es muy problemático, que es el 44, Kou, que ella traduce como la novia real. Otra vez, deberían pausar y busquen. ¿Cómo traduce, por ejemplo, virgen? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Lo vemos? Claro, el ir al encuentro o la complacencia. Otra vez hay una diferencia bastante grande. Em, y miren el dictamen. La mujer es poderosa, traduce Pearson. No tomes a la mujer. Una prometida real, ella agrega, fue recibida con gran ceremonia, no fue tomada por la fuerza. El dictamen de Wilhelm, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Sobre esta imagen que se tiene de las mujeres. El ir al encuentro. La muchacha es poderosa. No debe uno casarse con semejante muchacha. Es bastante distinto, ¿sí? Con respecto a esto, fíjense que aparece la imagen también asociada, en donde Pearson traduce, bajo el cielo el viento, la imagen de una novia real. Tan delicada y perseverante como el viento, agrega ella, la reina extiende sus influencias y hace proclamaciones que llegan a todos los rincones del mundo. ¿Se acuerdan la imagen de Wilhelm? La tienen a mano, ¿no? Porque la acaban de buscar. Miren, bajo el cielo se encuentra el viento, la imagen de ir al encuentro, no es la novia real. Así procede el príncipe al difundir sus órdenes, proclamándolas hacia los 4 puntos cardinales. Fíjense que no aparece para nada en el escenario una mujer, y en la imagen que traduce Pearson sí aparece en el escenario, construido, contextualizado, simbolizado una mujer. Entonces hay una diferencia muy grande. En este sentido, me gustaría traerles aquí una imagen de una figura justamente de una mujer muy querida, quizás por la cultura china, ¿no? Ahí tienen el nombre en chino, la reconocen, ¿no? Seguramente, más por las películas de Disney, creo, pero es Hua Mulan, es decir, sí, la, la soldado Mulan, ¿no? La guerrera Mulan. Ustedes conocen una muy linda historia y poema incluso. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, fíjense que Mulan se sale del estereotipo de mujer, porque es una mujer guerrera, una mujer que va a la guerra, justamente cuando tiene hermanos, tiene que ir ella, va a la guerra. Entonces, desde un enfoque menos tradicionalista de abordaje del texto, nosotros podemos ver cómo este el 44, que Margaret Pearson además le dedicó mucho trabajo por fuera de este texto, está lejos de figurar de mentar una figura negativa de la mujer, como aparece, por ejemplo, en la traducción de Wilhelm o en otras. O sea, es vista como una suerte de femme fatal, ¿no? Fíjense que Lee, cuando lo comenta, habla de una hembra, directamente, es muy despectivo Lee, una hembra audaz con la cual no sería bueno casarse. Y Wilhelm lo asocia en todo su comentario con el ascenso vulgar de una muchacha venal, ¿no? Entregada a las pasiones, que se entrega con ligereza con tal de conseguir la boda. Ahora, si nosotros no tenemos este enfoque tradicionalista y, por ejemplo, seguimos a Pearson, podemos ver entonces como el hexagrama 44, el WA 44, aboga más por un encuentro armónico de los sexos que por una diferencia. Ella misma, fíjense, en el comentario de este QA 44, al final dice, este hexagrama puede celebrar la boda real que diera como resultado el nacimiento del fundador de la dinastía Zhou, el rey Wu. De acuerdo con el clásico de la poesía, o sea, Xi Qing, es uno de los clásicos, ¿no? Su padre honró a la princesa, que era su prometida, yendo a su encuentro. O sea, el rey va al encuentro de su prometida. Emulando este ejemplo, los reyes posteriores, ¿no? Chou posteriores y otros de otras dinastías, enviaban a sus oficiales de mayor rango a darle la bienvenida a su prometida real antes de que ella llegara a su nuevo hogar. O sea, fíjense en este comentario el respeto que hay entonces por la mujer, que bueno, obviamente atraviesa toda la traducción y la hermenéutica que propone Margaret Pearson, un texto, una traducción casi revolucionaria, les diría, en este aspecto. Bien, ella además al final, por si fuese poco,
nos brinda el texto Chou revisado, ¿no? Es el texto Chou que conocemos, con algunas revisiones basadas en el texto de Ma Wandai según la edición de Shaughnessy, que hemos visto en otro capítulo. Ahí tienen el texto, como lo pueden ver. Eh, es muy breve cada hexagrama, el texto es muy breve, ¿no? El texto Chou es muy breve. Fíjense, hexagrama 1, página 227, hexagrama 64, página 142, son 15 páginas. Además, es un texto muy, muy cortito, uno lo puede llevar a todos lados. Háganse una idea que son aproximadamente 4.000 caracteres, nada más. Es un texto muy breve. Todo el Choubi es un texto muy breve. Son las líneas, ¿eh? El título, el dictamen, las líneas, y nada más. Bueno, ella agrega aquí la imagen, ¿no? La Xiang, la Daxiang, pero no debería ir en el texto Chou. Pero bueno, esto es lo que ella ofrece. Interesante, por si les interesa tener el texto chino, leer directamente el texto chino sin comentarios ni nada. Aquí lo tienen. Es una buena manera de tenerlo consigo mismo. Bien, hablando de endorfinas, la risa y liberarnos, vayamos a la próxima traducción, que es la de John Minford, justamente allí lo tienen. John Minford es un eminente sinólogo británico, que tiene una vasta carrera como traductor de clásicos chinos, que la corona con su propia traducción del I Ching, ni más ni menos. Es muy reputado, por su traducción al inglés del Sun Tzu, o sea, el arte del Ping Fang, ¿no? El arte de la guerra. Y también es muy reputada su traducción del Tao Te Ching, de Lao Tzu, atribuido al profesor John Minford. El propio John Minford, podemos escuchar un minutito hablando de su trabajo como traductor o lo que debería ser un traductor. Escuchamos un minutito nada más para conocerle la voz, el rostro. Siempre es bueno ponerle el rostro a estos personajes, ¿no? Que si no quedan en el plano de la abstracción siempre. As I recreated this talk, I want to try to get to the heart of the matter, which is, what is it that makes a great translator tick? You know, how does this person become such an extraordinarily gifted translator? What is going on inside his mind, inside his heart? And that's very difficult. I knew him very well. He was my friend, my father-in-law, my teacher, my collaborator, and so on. And I've read every word he'd ever written. But to understand the processes that are going on inside his mind would require some kind of magical tool. Perhaps Jeffrey could invent some sort of meta-universe that would enable me to probe the mind of this lovely person. I'm not going to ask him to do that, though, because I've never returned from that journey. I've called this talk, I've given it a subtitle, which really gives away the entire message of my talk. Maybe I don't need to go any further than that than this first page, because I've called it Self-Cultivation, which in Chinese is Xiuyang, Creativity, Mischief, and Freedom, or the alchemy of transformation. That is basically my theme. And I'm going to try to, I've got a huge amount of stuff which I probably won't get through, so forgive me if I don't manage to cover it all. And please tell me if my voice is not clear enough. Janice, will you let me, because I can't hear myself, you know, from the back. Bien, hasta ahí. Bueno, otra vez está anticipando, ¿no? Hablo de alquimia, hablo de magia, hablo de autocultivo o autotransformación, un poco la impronta que va a tener su propia traducción. Este es el I Ching de Minford. Es un tomo pesado en el sentido, miren, lo tengo aquí, no está traducido al español. Es tomo, pesa, realmente tiene peso, tiene su extensión. Es un trabajo de aquellos, por supuesto. Aquí lo tienen. Fíjense qué interesante el diseño, ¿no? Porque tiene toda esta alternancia yin-yang, como se puede ver si uno lo abre. Él lo edita, lo publica en 2014 por Penguin Classics, sale el libro. Y es interesante porque él se va a centrar en la transmisión oral del texto y lo va a dividir claramente en dos partes. La primera parte él llama el libro de sabiduría, la segunda el oráculo de la edad de bronce, y como él mismo indica, que lo cito, el libro de sabiduría, la primera parte, lo articula para interpretar con mayor extensión las breves sentencias, las sentencias breves del oráculo, y dar una guía inspiradora.
En cambio, la segunda parte del oráculo, él lo articula textualmente para contribuir, fíjense qué lindo esto, con su palabra magia primitiva, a rumiar, a rumiar las enseñanzas del libro y bajarlas a la tierra, traerlas a la tierra, tornarlas prácticas. ¿Sí? La parte 2, esta parte que más oracular, va a traducir y comentar solamente el Chou I, nada más, va a evitar cualquier tipo de exégesis taoísta, confucianista, budista, neoconfucianista, etcétera, etcétera, y se va a centrar solamente en los se llama juicios oraculares, los juicios y las líneas, ¿no? Que también las va a comentar, y ofrece al lector consultante contemporáneo lo que él dice o lo que él expresa de esta manera, la posibilidad de un potente encuentro con una forma antigua de ver y experimentar el mundo. Es decir, él pretende que se dé un encuentro con una cosmovisión que no es la nuestra. Que no es la nuestra no solo por cultura, no solo por geografía, si quieren llamarlo así, que no es la época, no es la nuestra también por el momento, ¿no? Nuestra contemporaneidad no tiene una cosmovisión como podía tener hace siglos o milenios atrás la cultura humana. Entonces, muy interesante lo que propone el profesor Minford, es muy interesante este texto, súper recomendable, es un texto de estudio, es un texto de uso también. Y si les interesa también todo este trabajo que él hablaba de la alquimia interna, van a ver que es un texto que intenta representar lo sublime y el misterio que la práctica con el texto activa. Es decir, orientar también el texto y su uso hacia un camino de iluminación que conduce al autoconocimiento, eso muy en la línea del Neidan, es decir, de la alquimia interna o alquimia interna taoísta, si queremos asociarla con una tradición específica. De hecho, esto es una foto directamente del libro, es una imagen de un practicante taoísta, como se ve ahí, es un adepto que está meditando en los tegramas Kan y Li. Según la alquimia taoísta, Kan representa más el yin y Li el yang. Entonces, en esta práctica, el adepto, al combinarlos, extrae el yang del yin y el yin del yang. Bueno, interesantísimo. Fíjense que incluso él dice más abajo, así como el verdadero Tao no puede ser expresado, de la misma manera el I Ching va mucho más allá que las meras palabras y nos da una expresión del espíritu puro, de una manera de codificar el universo para liberarse. Incluso, fíjense, ahí cita unas líneas del Tachuan, del Gran Tratado. Bueno, interesantísimo lo que propone. Pero veamos el texto, cómo aparece esto en el texto. Bueno, esta sería la parte 1, como ven, el libro de sabiduría. Ya que estamos, trabajemos con el 44, call, encounter, o sea, encuentro, ¿no? Similar a la Virgen en ese sentido. Entonces aparece eso, aparecen los trigramas, un juicio, traducción al inglés, incorporación del comentario de Ala sobre el juicio, una imagen, obviamente, comentada, y las líneas. ¿Sí? Veamos el caso de la línea 5. Me interesa esto porque justamente va en la línea de todo lo que estamos hablando. Fíjense, él dice, ¿no? A Goris Wrapped in Purple Widow, o sea, se envuelve una calabaza en sauce morado. La belleza está contenida, ex coelo venit, es decir, proviene del cielo. También introduce enunciados mánticos oraculares en latín. Bueno, una explicación de él considera que en este mundo europeo, americano, hay mucha tradición oracular eh, propia de esta parte en latín, entonces por eso introduce. Entonces, pero fíjense la traducción, ¿no?, que él propone. Enigmática, como todo el I Ching, se envuelve una calabaza en sauce dorado, la belleza está contenida, proviene del cielo. Pero el comentario es lo interesante. Fíjense la línea que tiene su comentario. Dice, ¿no? Una línea yang en un lugar yang. Centrado. La energía yin se mantiene a raya, comenta el maestro Liu Yang. O sea, trae a colación, fíjense, testimonio oral. La energía no está dañada, pero la persistente influencia del yin en el primer lugar todavía se siente. ¿Sí? El peligro amenaza. Y fíjense el vocabulario del Neidan, de la alquimia que utiliza. El corazón y la mente
eso es un concepto del Neidan, el corazón y la mente humanos deben ser restringidos, perdón, el corazón y la mente humanos debe ser restringido por el corazón y la mente del Tao. Y aquí viene como si fuese una instrucción, ¿no? Como si fuese un maestro, expulsar el intelecto y al contrario, contener y atesorar la luz interior. Fíjense en la imagen, así hay un practicante, obviamente de alquimia interna, va muy en la línea, entonces, la traducción de Minford y sus comentarios con esto que les mencionaba el Neida. La segunda parte, como ven ahí, el oráculo de la Edad de Bronce, con ilustraciones, caracteres antiguos de Chiu Lek. También lo mismo, ¿no? Ko. Hay una pequeña diferencia quizás en los caracteres. Encuentro. Fíjense el juicio, ¿no? Una mujer fuerte, no, no tomarla como esposa. Bien oracular. Y un comentario muy breve, ¿no? El nombre del hexagrama remite al, al apareamiento, dice literalmente. Eh, este hexagrama alerta sobre un encuentro que no es auspicioso. Bueno, en las tiras de Ma Wandui el nombre aparece en realidad como perro. Bueno, y ya que estábamos con la quinta línea, en la parte que sería más del oracular, ¿no? El oráculo antiguo, fíjense, la quinta línea, similar, una calabaza está atada con sauce morado, un talismán de jade, esto no aparecía, ¿no? Un talismán de jade está contenido, cae desde el cielo. Más enigmático todavía. Y fíjense el comentario, qué interesante, Minfo, ¿no? ¿Un meteorito? Está pensando, ¿está hablando de un meteorito? Sí, porque una calabaza atada, parece que tenemos una calabaza atada dentro de una calabaza hueca que funciona como una botella, y eso es como un receptáculo tradicional de magia, chamanístico. Bueno, obviamente, fíjense, tenemos en el mismo texto parecidas dos juegos totalmente distintos, ¿no? Juegos en el sentido, con mucho respeto, le digo, juegos hermenéuticos, ¿no? Juegos de sentido, a eso me estoy refiriendo, no, no es que esto sea un juego ni mucho menos. Eh, Eso con respecto a la de Minford. Pasemos a la de Lars Bo Christensen, que se presenta el mismo, como aparece en una página de internet, ahí lo tienen, a Christensen, él mismo dice de sí mismo, ¿no? Me encanta la filosofía y la poesía china antiguas, practico Tai Chi todos los días desde hace más de 40 años y estudié con Kai Yin Tung desde 1982, vivo en Dinamarca, o sea, es un danés, tengo un máster de la Universidad de Copenhague donde me especialicé en chino clásico. O sea, está especializado en chino clásico. Bueno, pues habla de sus libros. Tiene un libro sobre Tai Chi, por si le interesa, sobre historia del Tai Chi, con algunos descubrimientos de textos. Pero particularmente cuando él se refiere al I Ching, dice lo siguiente. Cuando me presentaron el I Ching, nunca le encontré sentido alguno. No podía entender la fascinación de la gente por este libro confuso. Pero en 1991 estaba en Nueva York y me invitaron a visitar al maestro Tae Chi Da Liu, que entonces tenía 87 años. Ta Liu me animó a estudiar el I Ching y me dio monedas antiguas y su propia traducción del I Ching. Y entonces algunas partes del texto empezaron a tener sentido, es decir, bajo la guía de un maestro, ¿no? Iniciado o con mucha experiencia. Y añade, lo complementé con la traducción de John Blofeld. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el capítulo 2? Muy leída en su momento, por supuesto, por toda una generación, la de John Blofeld. Y por supuesto, como dice él, como no puede ser de otra manera, con la de Richard Wilhelm. Con la de Richard Wilhelm. ¿Qué europeo no leyó la de Richard Wilhelm? Entiendo que el hacer danés está hablando de la traducción directa al alemán de Richard Wilhelm y no la de Kerry Baines al inglés. Entiendo que está hablando de Das Bucher Backlungen, el texto original que publica Wilhelm. Bueno, me fascinó, dice Christensen, pero también me di cuenta de que había muchos pasajes en estos libros que obviamente no tenían sentido y que no estaban traducidos correctamente. Así que decidí que algún día haría una mejor traducción, una traducción superadora. Aquí tienen los libros de Christensen, de Lars Bo Christensen, bueno, libros sobre Tai Chi, una verdadera historia y principios. Él tiene su propia traducción del Tao Te Ching, como pueden ver aquí. Tiene una traducción de una selección
una selección, no quiero llamarlo cuentos, de relatos del Chuang-Tzu y su propia versión, el libro de los cambios, el núcleo original del I Ching. Fíjense cómo the original core, o sea, el núcleo original. Veamos el texto. El texto tiene una larguísima introducción, compleja introducción, es decir, que toca, compleja en el sentido que toca muchos temas. Solo les doy un ejemplo, fíjense, aquí tienen tiras de bambú, entonces él está comparando el hexagrama 58, Tuey, que todos ustedes lo conocen, en las tiras de bambú, y está comparando las diferencias. De hecho, fíjense que hay diferencias si ustedes comparan los caracteres. Bueno, tiene todo este tono, se mete con muchos temas en la introducción, pero lo que hace al texto propiamente dicho, que aquí lo tenemos, noten que tenemos el 44, el carácter, el hexagrama y obviamente una traducción al inglés fuerte, lo que ya como traduce, ¿no? Rechazo, rechazo directamente. Miren el, aparece el texto en chino, sin pinyin ni nada, se supone que uno sabe chino, y por las dudas la traducción abajo, rechaza con fuerza a la mujer, no la elijas como esposa, directamente, ¿sí? Pero veamos la línea 5, que es la que estábamos de alguna manera trabajando. También el texto en pinyin, perdón, en chino y sin pinyin, y su traducción, ¿no? Que dice, el árbol goji, kochi, cubre las calabazas y sostiene, ¿no? Sostiene en el sentido que oculta la luz que viene de arriba. Fíjense que además el texto tiene un largo glosario, pero no indica, está ordenado obviamente, pero no indica que es del dictamen o de tal línea, sino que entiende que uno reconoce el carácter y lo va a buscar, y aquí sí tiene el pinyin, y hace un comentario de distinta naturaleza. Entonces, bueno, tendríamos que buscar algún carácter para ver si nos ilumina, va en la línea, lo dice Minford, dice otra cosa, y encontramos solamente esto que dice Christensen. Eh, y Chi Bao Qua, esto es todo lo que aparece, que él dice, ¿no? Kulmin, o sea, y, Chi Bao Qua. Qua son esas plantas cucurbitáceas, ¿no? Como los melones, las calabazas. Entonces, dice él, podría significar cubrir el melón con hojas de goji. Acá no dice calabaza, ¿no? Dice claramente melón. Pero esto no tiene sentido, porque el árbol de Lycium tiene hojas estrechas. Fíjense, el gochi es esta frutita como si fuese una mora, algo por el estilo, que es muy chiquita, y las hojas son chiquitas, ¿no? Entonces dice, las hojas son estrechas, no tiene sentido, porque parece ilógico utilizar hojas estrechas de este árbol para cubrir un melón que es mucho más grande. Entonces, el cual tiene hojas y es mucho más grande. Por lo tanto, supongo que los árboles de goji dan sombra a los melones y, bueno, hace como una interpretación. Fíjense que está buenísimo porque aparecen estas cuestiones quizás de vegetales o frutas o plantas propias de China en este caso, que está bueno también para adentrarse, hacer una hermenéutica de por qué aparece, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que hacía Minford o lo que presentaba Pearson. Son sinólogos, tratan el texto chino, lo trabajan a su manera. Laszlo Christensen también nos ofrece el texto chino, fíjense, tal cual, como hemos visto, muy escueto, pues el Chowi básicamente, por si les interesa leerlo directamente en chino, también siempre es bueno tener un contacto directo con el texto, pero bueno, ustedes saben, sin comentarios, es un texto muy enigmático, muy oracular, a veces muy difícil de descifrar. Aparece esto del qua, ¿no? Fíjense, esto de qua, ¿qué es? Un melón, es una calabaza. Minford lo traducía como calabaza, de repente acá aparece como melón. Bueno, ya empieza todo un trabajo, ¿no? Una tarea fascinante de hermenéutica, de decodificación del texto. Y por último, tenemos a Jeffrey Redmond, que es médico de formación, pero también sinólogo, que lo tienen allí justamente explicando, eh, construyendo hexagramas, ¿no? En un curso. Tiene una traducción que es esta, que es muy interesante, el I Ching, es una traducción crítica, como él dice, y también recupera todo lo que vimos, obviamente todos los descubrimientos de Ma Wandui, se hace mucho eco de los estudios de género, de hecho hasta tiene mucha interpretación al respecto, y sugiero leerlo con un libro de él mismo junto con el historiador Ki Hong,
que es ese que tiene ahí, Teaching de I Ching, que no está traducido. Perdón, no lo dije, el de Larsbo tampoco está traducido. No está traducido al español, pero bueno, se lee, es un libro, se deja leer. Es muy interesante. Este es un estudio sobre el I Ching, donde hay un capítulo incluso sobre las mujeres en el I Ching, por ejemplo, ¿no? Toca un montón de temas. Incluso se ve en la tapa la importancia que tiene la figura de la mujer, como ven aquí. Así que es un texto interesante, veámoslo. Como para ir concluyendo, estamos con el 44, tenemos el nombre, el carácter, la transliteración sin pinyin, el, traducción al inglés, meeting o también, ¿no? O encontrarse. Fíjense el juicio, el juicio, las líneas, comentarios de juicio y las líneas. Fíjense entonces lo que llama el juicio, el dictamen, aunque la mujer sea robusta, en el sentido de fuerte, ¿no? En el sentido sana, fértil, podríamos pensar también, no la escojas como esposa. Y el texto en chino abajo. Fíjense que él comenta esto, pues ya se las ven con el texto chino, lo comentan, y dice que acá, esto de encontrarse, tiene un sentido usual en el texto y en chino de un encuentro sexual, se entiende. Pero dice que, excepto por el hexagrama 18, en el Chowi hay pocas referencias a los actos sexuales, en contraste con el Shijin, por ejemplo, Chuzi, donde aparecen sí muchas referencias. Y dice que esta línea no tiene ninguna connotación textual, ninguna implicación erótica. Y más adelante, fíjense que dice que esta desaprobación de la fuerza femenina fue adherida ulteriormente por los comentadores, sobre todo los europeos, ¿no? Pero también los chinos, porque fíjense, ya a partir de Wang Pi, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado en capítulos anteriores? Ya proyecta en su comentario su propia misoginia al interior del Chowi, que eso lo marca Lin. Bueno, ¿qué hacen? Por ejemplo, Wilhelm, Baines, Lig y demás siguen esa tradición y bueno, es lo que veíamos hace un rato, ¿no? Es la muchacha es peligrosa, es una hembra venal, etc. Entonces, fíjense cómo hace también esta reconstrucción de interpretaciones, Jeffrey Redmond, interesante, como para construir todo lo que estábamos viendo. Y en el caso de la línea 5, ya que estamos para concluir, dice, ¿no? Usa el sauce morado para envolver el melón. También abajo tienen el texto chino. eh, Mantén en la boca el sello de jade que cae del cielo. ¿Cómo lo comenta? Dice, bueno, la segunda frase, esto de mantén sellado en la boca, mantén sellada la boca con un sello de jade o algo por el estilo que cae del cielo, dice, esta segunda frase eh, fue traducida de diversas maneras. Yo creo que la mía tiene más sentido, dice, bueno, un poco modesto, ¿no? En el sentido Redmond, pero como pasa habitualmente en el show aunque una traducción tenga sentido, eso no prueba que sea correcto, ¿sí? En cualquier caso, la línea claramente refiere a un uso ritual del jade, donde fíjense que se abre otra hermenéutica porque tendríamos que indagar, bueno, me salió esta línea, estoy trabajando con esta línea, ¿qué sería el uso ritual de jade? ¿Mm? Interesantísimo. Él no dice nada más, tendríamos que indagar por nuestra cuenta. Bien, entonces hemos concluido nuestro episodio 5. Para hacer un repaso de todo lo que hemos visto, recuerden que partimos del periodo colonial, eh, siglo XVI hasta años 50 del siglo XX. Básicamente eran misioneros europeos en China o funcionarios europeos en China. Luego tenemos el periodo hippie de los años 60 y 70, sobre todo en Europa y América. Eh, Básicamente la orientación es psicológica de traducción o de abordaje del texto, lo que vimos en los 80 y los 90 llamado la nueva escuela, que son ya académicos, gente que se especializa, son especialistas universitarios, y finalmente la etapa revisionista, como hemos visto, el capítulo 4 y 5 son sinólogos y sinólogas, con incorporación de todas las novedades, todos los avances en las humanidades, pero ya son sinólogos y sinólogas. Y esto se nota mucho, como habrán notado, porque no hay casi traducción de las que hemos visto en este periodo, en donde no incluya el texto chino, donde no se trabaje con el texto chino, donde a veces hasta no presuponga un lector que puede leer en chino.
Así que bueno, es interesante también los diferentes sujetos, cómo el texto a su vez constituye su sujeto de traducción, ¿no? Es un texto que se deja interpelar, pero a su vez el texto crea sus propios sujetos de traducción a través de las épocas, de los distintos paradigmas, y cómo también nosotros como usuarios nos vamos subjetivando a través del texto, cómo el texto nos subjetiva y nos construimos como sujetos a partir de su lectura, de su consulta, de su uso. Así que bueno, quizás aparecerá traducción de alguno de nosotros, los que estamos aquí, o ustedes que están viendo en un futuro, porque el texto, como les digo, se deja interpelar y seguramente van a aparecer nuevas traducciones del texto chino. Entonces, aquí cerraríamos este ciclo de traducciones, que no es el final de estos episodios. Sepan que para complementar estos primeros 5 episodios, 1, 2, 3, 4 y 5, tienen un quiz que lo van a tener en la descripción, en donde pueden jugar, pueden ponerse a prueba. Sugerimos que revisen los videos, tomen nota y demás, porque el quiz es en función de ese contenido de los cinco episodios, y acepten el desafío. Van a ver que hay quizás preguntas o consignas, creo que más sencillas, otras que requerirán un desafío. Es con tiempo, va corriendo el tiempo, entonces eso le agrega una dimensión más al desafío. Nada, es para que lo utilicen, para que jueguen, para que vayan poniendo a prueba, entonces que no sea solo un visionado, sino también alguna suerte de interacción, de retroalimentación con este material. Y comentarles que no terminas aquí esta serie, por llamarlo de alguna manera, sino que va a haber 3 episodios más. El episodio 6 y 7, que van a ser los próximos, será sobre versiones del I Ching, sobre versiones. Nosotros vimos traducciones, vamos a ver versiones, que hay muchas, algunas muy buenas, otras no tanto, pero que tienen su valor, que también existen, las usamos, las consultamos. Entonces, repasemos también versiones que vamos a ver que no son traducciones, y muchas se preguntarán, pero bueno, no se ha dicho nada sobre esto parece muy eurocéntrico o muy anglocéntrico. Bueno, no, porque vamos a dedicar un episodio entero, justamente el último, que no es el menos significativo, a las traducciones y a las versiones del I Ching al español. Entonces, ese último capítulo, ahí sí nos vamos a deleitar con los traductores o las traductoras de nuestra lengua, del texto chino a nuestra lengua, y cómo fue versionado también por hablantes de habla hispana. Esto entonces era todo lo que teníamos, lo que cubría este episodio. Les agradecemos enormemente que estén ahí, que sigan estos videos. Por supuesto, si les gustó y le quieren dar un like, bienvenido. Asimismo, son bienvenidos los comentarios que serán respondidos en la medida que los haya. Y bueno, si les sigue interesando, entonces nos encontramos para el episodio 6. Que estén muy bien.